Hola mis amados, que el Señor les continúe bendiciendo. Estamos aquí una vez más para compartir la palabra de Dios. Hoy nuestro tema es la mejor razón para dedicarse a Dios. Se nos dice en Romanos capítulo 12 verso 1 en la versión traducción del lenguaje actual. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Amén. Encontramos personas que han tomado la decisión de dedicar toda su vida a Dios. Encontramos, por ejemplo, a las religiosas o monjas conocidas por muchas personas, a los sacerdotes, a los pastores, a los misioneros y muchas otras personas que han determinado dedicarse toda su vida al Señor. Y se dice que ellos se dedicaron o nos hemos dedicado al Señor toda la vida porque nuestra parte laboral también la ejecutamos en la obra de Dios, trabajamos en la obra del Señor. Sin embargo, hay un llamado de Dios para todo creyente, no solamente para un pequeño grupo, a que dediquen toda su vida para Dios. Este no es un llamado que requiera que usted deje su trabajo y empiece a laborar para la obra de Dios siempre. No, no es solamente eso. Es más bien un llamado a las personas para dedicarse de corazón, aunque trabajen en otras cosas, aunque ejerzan otras profesiones, de corazón se dediquen al Señor. Ahora, cuando una persona decide dedicarse a Dios, hay diferentes razones por las que la persona decide hacerlo. Quizá algunos porque, bueno, su familia también se dedicó a eso. Otros porque tienen la influencia de algunos amigos o conocidos. Otros hasta y de una mala forma, pero lo hacen por un interés económico, porque muchas personas creen que si uno se dedica a esto, son millones, van a botarse por todos lados. Pero algunas otras personas realmente lo hacen porque tienen vocación, porque tienen un llamado. Y eso es muy correcto, que se haga así. Ahora, la Biblia nos indica que la mejor razón que una persona puede tener para dedicarse a Dios es que Dios ha sido bueno con él. Y como respuesta a la bondad de Dios, entonces la persona se dedica completamente al Señor. El apóstol Pablo dijo, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que se dediquen toda su vida a servirle y a hacer lo que a Dios le agrada. Ahora, el versículo comienza diciendo, por eso. La palabra por eso nos refiere a que Pablo en los versículos anteriores ha entregado unas razones por las cuales muestra que Dios es bondadoso y deberíamos dedicarnos a Él. ¿Cuáles son estas? Pablo dijo, en el pasado ustedes eran personas desobedientes a Dios, pero Dios se ha compadecido de todos ustedes. Además dijo Pablo, fueron ustedes aceptados solamente por confiar en Cristo, sin sacrificios, sin cumplir leyes, solamente por la fe. Y eso demuestra que Dios ha sido muy bueno con ustedes. Y todo esto que Pablo ha dicho es una gran verdad. También lo es para nosotros hoy. Antes desobedecíamos a Dios y Él tuvo compasión de nosotros y nos ha salvado. Somos aceptados a través de Cristo, por medio de la fe, solo por confiar, no por cumplir leyes o ofrecer sacrificios. Pero no solamente eso, si usted lo piensa un poco más, se dará cuenta que las bondades de Dios han ido más allá de eso. El Señor a diario le ha ofrecido ayuda, misericordia que es nueva cada mañana, paciencia, bondad, provisión, protección. Le ha dado oportunidades. La mayoría de ustedes tal vez tienen un trabajo y aún sin trabajo la provisión, el techo, seres queridos que los acompañan. Han tenido momentos felices, también momentos tristes, pero la compañía de Dios no ha faltado en esos momentos difíciles. ¿Y cuántas otras cosas más podríamos decir
de las bondades que Dios ha derramado sobre todos nosotros. Por eso Pablo dijo, dediquen su vida a servir a Dios en gratitud, en respuesta a la gran bondad que Él ha tenido con ustedes. Nuestra respuesta a la bondad de Dios es dedicar nuestra vida para Él y servirle. Nuestra razón, la mayor de todas ellas, para dedicarnos a Dios debe ser la bondad del Señor, sin ningún otro interés. Pablo, en el versículo que leímos, termina diciendo, así es como se debe adorar a Dios. ¿Cuál es esa adoración que Dios quiere? Bueno, para hablar de esa adoración podemos deducirlo de un pasaje que nos dice que Dios busca más bien es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? Que si la persona vive de una manera agradable delante de Dios, entonces ofrecerá buena adoración. La condición de la persona es lo que es realmente importante. No es la adoración en sí, sino la condición de la persona que adora. Que quien adora a Dios procure la santidad y procure el abandono del pecado. Que quien se dedica a Dios lo haga por amor y lo haga por gratitud. Que quien adora a Dios lo reconozca como su único Señor, como el único a quien le rinde toda la adoración, en quien cree y en quien está puesta toda su confianza. Sea usted esa persona y que la mejor razón para dedicarse a Dios sea la gran bondad que Él ha tenido con usted. ¿Qué le parece si terminamos orando? Padre Celestial, oramos y damos gracias por tu palabra. Hoy reconocemos una vez más, es verdad, grande es tu bondad para con nosotros. De tantas maneras la has demostrado. Señor, te ruego que cada uno que escucha este mensaje y se une conmigo en esta oración, sienta en su corazón el deseo de dedicarse a ti, cada día más, de corazón, toda su vida. No importa qué profesión o qué labor haga a diario, de corazón pueda dedicarse a ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerde, la mejor razón para dedicarse a Dios es que Dios ha sido bondadoso con usted. Que Dios le bendiga